La enfermedad por reflujo gastroesofágico o ERGE es un trastorno en donde el contenido ácido del estómago e incluso del duodeno fluye hacia el esófago, la boca y en ocasiones hasta las vías respiratorias. Es un padecimiento muy frecuente en todo el mundo y se presenta más en hombres que en mujeres. La enfermedad por reflujo gastroesofágico se debe principalmente a las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. En condiciones normales, este esfínter, que es una válvula muscular localizada en el extremo inferior del esófago, mantiene al contenido gástrico en el estómago y no permite que pase al esófago. Pero cuando se relaja continuamente, el contenido gástrico ácido sí pasa al esófago y la persona desarrolla ERGE. Otros mecanismos que también participan en la génesis de la enfermedad por reflujo gastroesofágico son trastornos en el aclaramiento esofágico, sea mecánico como el peristaltismo o químico como la saliva. Existencia de hernia hiatal, vaciamiento gástrico retrasado, aumento de la presión intragástrica y presencia de reflujo duodenogástrico. Los principales factores que favorecen el desarrollo de reflujo incluyen sobrepeso, tabaquismo, consumo de alcohol, herencia genética y embarazo. Los síntomas cardinales típicos de la ERGE son la pirosis y la regurgitación ácida, que habitualmente empeoran después de comer. La pirosis, popularmente conocida como agruras o acidez, es una molestia en forma de ardor localizada por detrás del esternón que sube hacia la garganta y produce un sabor agrio o amargo. La regurgitación ácida, por su parte, es el regreso poco enérgico de contenido gástrico o gastroduodenal hacia la boca. Los síntomas atípicos o menos frecuentes de la ERGE son hipersalivación ácida, digestión lenta, distensión abdominal, dolor epigástrico, eructos, náusea o vómito, hipo, dolor retroesternal, ronquera, dolor faríngeo y sensación de nudo en la garganta, y síntomas respiratorios tales como tos y sibilancias. Los síntomas faríngeos y respiratorios se deben al daño directo del ácido sobre la mucosa faríngea y a posibles episodios de microbroncoaspiración, respectivamente. Ocasionalmente todos sufrimos acidez estomacal. Sin embargo, la presencia de pirosis y regurgitaciones 2 o más veces por semana en una persona menor de 50 años establecen el diagnóstico presuntivo de ERGE. Para apoyar el diagnóstico, en estos pacientes se recomienda una prueba terapéutica con medicamentos inhibidores de la bomba de protones o IBP, que consiste en usar uno de estos fármacos durante un mínimo de 2 semanas. Por ejemplo, omeprazol, una cápsula de 20 miligramos media hora antes del desayuno y otra media hora antes de la cena. O bien, pantoprazol, una cápsula de 40 miligramos media hora antes del desayuno y otra media hora antes de la cena. La prueba se considera positiva cuando la mejoría de los síntomas es superior a 50%. Los cuestionarios sobre síntomas son otro instrumento útil cuando se pretende confirmar un diagnóstico de ERGE. Uno de los cuestionarios que se utilizan con más frecuencia es el HERT-Q, que se muestra en este cuadro. El análisis de los resultados es este.
La endoscopia no se debe usar de forma sistemática como prueba de escrutinio para ERGE debido a su escasa sensibilidad diagnóstica. El tratamiento de la ERGE se debe adaptar a las necesidades de cada paciente en función del cuadro clínico y la intensidad de los síntomas e incluye medidas generales, remedios naturales y tratamiento farmacológico. Las medidas generales consisten en masticar y comer lentamente, no ingerir líquidos durante las comidas, evitar los productos que el paciente sepa que le aumentan el reflujo, por ejemplo, picante y alimentos fritos, permanecer en posición vertical durante 3 horas después de las comidas, eliminar el peso corporal excesivo, suspender el tabaquismo, reducir o eliminar el consumo de bebidas alcohólicas o gaseosas, café y chocolate, usar ropa holgada alrededor del abdomen, no tomar alimentos al menos 2 horas antes de acostarse a dormir, subir un poco la cabecera de la cama para elevar la parte superior del cuerpo y dormir sobre el costado izquierdo. Veamos ahora los 3 principales remedios para el reflujo gastroesofágico. 1. Jugo de sábila y manzana. Los ingredientes requeridos son una manzana pelada y sin corazón, la pulpa de una hoja de sábila, un vaso de agua y azúcar al gusto. Se mezclan los ingredientes en una licuadora y listo. 2. Jugo de jengibre fresco. Para su elaboración se debe usar un extractor de jugos y pasar por 2 zanahorias, 4 tallos de apio, media manzana y un trocito de jengibre fresco. Si se desea, se puede diluir en un poco de agua y endulzar al gusto. Y 3. Té de manzanilla con jengibre. Los ingredientes requeridos son una cucharada de flor de manzanilla, un trocito de jengibre cortado, 2 limones, una rajita de canela y una cucharada de tila. En 2 tazas de agua hirviendo se ponen los ingredientes y se dejan hervir 5 minutos más. A continuación, se espera que el té se entibie y se le agrega miel al gusto. Cualquiera que haya sido el remedio de elección, se deberá tomar una taza antes de desayunar y otra 1 hora antes de acostarse a dormir durante 4 semanas. Quienes prefieran los medicamentos alópatas deberán tomar fármacos inhibidores de la bomba de protones. Existen varios tipos de estos y todos ellos, prescritos de forma correcta, son eficaces para el tratamiento de la ERGE en todas sus formas clínicas. En este cuadro se muestran los regímenes terapéuticos. Con base en la intensidad de la ERGE, el inhibidor de la bomba de protones elegido se deberá tomar durante 1 a 3 meses de forma continua. La dosis es de una cápsula media hora antes del desayuno y otra media hora antes de la cena. Al lograr el control sintomático, el medicamento se suspende, pero se reiniciará en caso de recaída, la cual no será frecuente si se siguen las normas alimentarias antes descritas. Con objeto de evitar recurrencias, después del tratamiento de base se recomienda hacer al menos 3 comidas diarias, seguir las indicaciones de las medidas generales y consumir regularmente probióticos como los contenidos en el yogur, vitamina C. Algunas de las frutas y verduras con más vitamina C son melón, cítricos, coliflor y brócoli. Jugo de plátano y pera.
Las células del estómago crean una barrera más espesa contra el ácido cuando se consumen estas frutas. Y jugo de plátano y papaya, los cuales se pueden consumir, además, con yogur natural o leche desnatada.